Vamos a tratar de unir lo anterior de hace unos minutos porque se me cortó la grabación de la clase y hoy aprendimos que debido a que se ocupa tanta la memoria de la, de la cámara que logra dejar pocos segundos para, en este caso es lo que me ocurrió, caminó rápidamente y se me cortó la clase. Bueno, retomamos lo que uno quería explicar como para adentrarnos en el tema de las condiciones necesarias para la validez de los contratos de trabajo. Clase que habíamos visto el día 14 como inicio. Eh, Hoy ahondamos, vuelvo a reiterar eso, ahondamos en el mismo tema, pero en algo que se hace interesante en la práctica y donde se puede hacer muchos comentarios cuando hacemos referencia a, a una de esos requisitos para la validez de los contratos de trabajo. Cuando hablamos de qué condiciones son válidas para la validez del contrato de trabajo o de los contratos de trabajo, uno de los requisitos eh, es la capacidad. Y, y en lo que refiere a la capacidad, bien tengo una costumbre de empecemos a definir lo que es capacidad o repasar lo que es capacidad, que seguramente lo habrán visto en años anteriores. Cuando desde el punto de vista jurídico uno se pregunta qué es la capacidad, eh, tenemos que adentrarnos en responder que eh, todas las personas tenemos capacidades y, y la capacidad no es otra cosa en el ámbito jurídico que la, la aptitud para adquirir derechos, primeramente, lo más importante, y contraer obligaciones. Digo en importancia a pesar de que tanto derechos y obligaciones van de la mano, cuando hablamos de derechos, inmediatamente debemos pensar en las obligaciones. Pero creo que decíamos de la importancia, la mencioné yo, la importancia de los derechos, porque fueron los derechos lo que lograron dignificar este ámbito que queremos estudiar y que vamos en sus primeros escalones eh, al ser humano. La dignificación del ser humano fue a través de la adquisición de derechos. Después, para que no hubiere abuso de esos derechos, fue en un segundo tiempo histórico, en un segundo momento, se hizo necesario eh, el tema de las obligaciones. Eh, entonces, definíamos a la capacidad como esa aptitud que tiene toda persona para adquirir derecho y contraer obligaciones. Así lo define el Código Civil. Y ahora se hace, cuando hablamos de la capacidad, lo primero es decir, bueno, ¿cuándo adquiero una capacidad? ¿Cuándo adquirimos la capacidad? Ustedes están en un rango de edad de 17 años, entonces pronto algunos van a adquirir los 18 años en este sexto año, entonces en el rango de edad de ustedes 17 años, ¿son mayores de edad o son menores de edad? Ah, respondiendo esto para que nos vayamos a una serie de preguntas sobre capacidad que creo que son prácticas, nos ayudan mucho a comprender eh, lo de la mayoría. Nuestra generación estaba acostumbrada a la mayoría de edad, que era a los 21 años. La nueva ley, el Código Civil, hace referencia ya a la adquisición de la mayoría de edad a partir de los 18 años. Pero nosotros nos tenemos que adentrar en la capacidad para el ámbito laboral, que es lo que uno
pretende, pero que es distinta, profesor, que del ámbito laboral a otro ámbito de la vida de toda persona. Eh, no tanto, pero hay diferencias sustanciales que hay que aclarar para que podamos diferenciar. Eh, entonces, ya habiendo definido lo que es la capacidad en su concepto, arrancamos con algunas preguntas, ¿no? ¿Quiénes son las personas menores de edad? Entonces, lo que no cumplieron los 18 años, ya que dijimos que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, las, las personas menores de edad son las que no cumplieron esos 18 años, ya que a partir de los 18, soy reiterativo acá para que dejemos bien en claro, adquirimos la mayoría de edad. Hay diferencia, otra preguntita que podemos hacernos para que vayamos aclarando el tema de la capacidad. ¿Hay diferencia entre personas mayores y menores de edad? La capacidad, diríamos, la capacidad jurídica es lo que pueden y no pueden hacer. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre mayores de edad y menores de edad, la diferencia está dada por su capacidad jurídica. Hay actos que como menor de edad no lo puedo realizar, sin embargo, al adquirir la mayoría de edad, ya soy capaz de adquirir y de realizar determinados actos. Y algo que podemos añadirlo al diccionario, por así decir, personal, que vamos aprendiendo, y la suerte de esto de las clases virtuales les pueden llevar a ustedes a querer repasar o rever algún concepto que lo pudiera transmitir y que no fui claro, entonces podemos volver, como diríamos los de mi generación, volvemos la cinta y lo escuchamos nuevamente, a ver cómo entiendo al escuchar por segunda vez, por tercera y cuarta vez. Entonces, como decía, esto que nos va a servir para nuestro diccionario, ¿qué es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica, hay dos conceptos ahí, subconceptos de la capacidad jurídica, que es la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la posibilidad de que nosotros, como personas, podamos ser titulares de derechos y de deberes, derechos y obligaciones, dijimos nosotros. Esa es la capacidad de derecho. Cada uno tiene una posibilidad de ser titular de derechos y de deberes. Y acá la capacidad de derecho es más comprensiva, más generalizada para toda persona. Salvo excepciones, hay personas que no pueden ser titulares de derechos. Y entonces en reemplazo por una situación puntual. Y ahí entra en reemplazo para que esa persona que no es titular de los derechos, por su condición, por ejemplo los minusválidos, las personas dementes, desde el punto de vista legal, hay quien les reemplaza en esa incapacidad, ya sea un curador o un tutor o un representante legal, y en última instancia sería un juez. Pero volviendo al tema de esto de la capacidad jurídica, dos conceptos dijimos que abarca la capacidad jurídica, que una que es la capacidad de derecho, ser titulares, posibilidad de ser titulares de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio. Es la posibilidad, ya es la denominada capacidad de hecho. La capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de hecho, la segunda, es la posibilidad ya no de ser titular del derecho, que es la capacidad de derecho, sino la posibilidad
de ejercer esos derechos y a su vez dar cumplimiento a las obligaciones. ¿Mm? Esa es la diferencia sustancial que ayuda, dijimos, a nuestro diccionario de querer comprender el derecho laboral. La capacidad, que es el requisito primero que estamos analizando de las condiciones de validez para los contratos de trabajo, el primer requisito, la capacidad, decimos, y esto es importante que lo podamos ir eh, asimilando, comprendiéndolo, es una capacidad progresiva. La capacidad, por ejemplo, de ejercicio, la segunda que mencionamos, no se adquiere de un día para otro y no se adquiere al cumplir los 18 años, el día que yo adquiero los 18 años en forma automática, diríamos. Al contrario, es un proceso, esta capacidad, por eso decimos que es capacidad progresiva. Es un proceso gradual por el cual las personas menores de edad pueden ir ejerciendo derechos por sí mismos de acuerdo a su edad y a su vez por el grado de madurez. Por eso se llama capacidad o autonomía progresiva. Se adquiere a los 18 años la mayoría de edad. Tal vez subrayando alguna idea, se adquiere a los 18 años, pero no es automático, no es el día que yo cumplo 18 años en forma tajante, sino que esa mayoría de edad implicó que fui haciendo un proceso de adquisición de derechos desde los 17 a los 17, retrocediendo, ¿no? 17 a los 16, ya iba como gradualmente acomodándome a esa adquisición de derecho pleno que se adquiere a los 18 años. Otro temita que hace a la subtema, que hace a la capacidad de la cual estamos hablando como requisito necesario para la validez de un contrato de trabajo, tiene que ver con la diferenciación que hacemos en capacidad del trabajador y la capacidad del empleador. Diríamos, o nos preguntemos, ¿son la misma las necesarias en cuanto a capacidad para el empleador que para el trabajador? Y acá diríamos que no. No es la misma capacidad que se requiere para ser empleador y para ser trabajador. Los dos sujetos del derecho laboral protagonista en toda nuestra materia nos lleva a pensar de que hay una diferenciación. Y acá yo le voy a mostrar un cuadro en donde merecía una actualización, un cuadro, digo, lo de mi generación en cuestión de capacidad o la mayoría de edad, capacidad sinónimo de mayoría de edad, lo adquiríamos a los 21 años. Ustedes adquieren por ley a los 18 años la mayoría de edad y por ende la capacidad. Este cuadro nos va a llevar a visualizar bien la capacidad como empleador y capacidad como trabajador, tanto de uno o de otro sexo. Porque nosotros en la última clase habíamos hablado que si bien y lo traigo a mención o lo traigo a la memoria, con la mayoría de edad, dijimos, se adquiere la plena capacidad por ley. Pero hay hechos y hay actos del
de la persona que hacen adquirir no la mayoría de edad, porque la mayoría de edad es cronológica, sino que nos hacen adquirir la plena capacidad. Y pusimos como ejemplo toda persona, varón o mujer, al contraer matrimonio, adquiere la plena capacidad. El contraer matrimonio antes de los 18 años implica adquirir la plena capacidad, no por mayoría de edad, como en el caso que estamos estudiando, sino por el matrimonio, que diríamos en otras palabras, por la emancipación. La emancipación es la capacidad de adquirir derechos por una situación propia que es el matrimonio. Salimos, diríamos en términos sencillos, de la patria potestad de nuestros padres o de algún tutor o de alguna persona responsable legalmente nuestra al no tener la mayoría de edad, y la emancipación nos permite el tener esa capacidad. Entonces, ante esto, vamos a ver con el cuadro que le voy a enfocar, le vamos a mandar también por la plataforma, cómo vamos pensando, comprendiendo la clase que correspondía a la anterior, como que ahí damos el puntapié inicial, condiciones de validez del contrato de trabajo, y hoy nos adentramos un poquito más. No quiero ser largo porque tengo que tener muy en cuenta que el tiempo largo hablando también no es prudente para el aprendizaje. Entonces, yo les voy a mostrar el cuadro que va a ir en la plataforma, decíamos, para que vayamos con los dos videos, este y el anterior, comprendiendo el tema. Después vamos a hacer una evaluación. Vayamos repasando, por así decir, los videos y el material que uno les fue enviando, porque vamos a armar una evaluación, no aquella de preguntas y respuestas, porque ustedes para copiar y pegar me van a dar respuesta a todas las preguntas. Entonces vamos a tener que idearnos en estas modalidades de enseñanza que estamos incursionando todos, enseñanza y aprendizaje, para que las evaluaciones sean justas para aquellos que van presentando las clases, y a su vez para que tengamos lo necesario para saber promocionar cada trimestre y el año, ojalá que con la expectativa de que no sabemos todavía cómo vamos a definir el año, pero bueno, eso es otro tema. Perdone que por ahí uno entra a incursionarse en querer ir a los temas que no son propias de la materia, que es la de tratar de que ustedes vayan comprendiendo. Como siempre, deseando lo mejor para su familia y para ustedes, que haya una actitud responsable, paulatina del aprendizaje, ¿no? Vayan comprometidos a toda la tarea que vayan escuchando, visualizando o transcribiendo también, ¿no? De eso se trata todo este tiempo, de seguir ejercitándonos. Uno lo compara como el atleta, ¿no? Que necesita del ejercicio permanente para estar en condiciones físicas de poder afrontar alguna competencia. Yo siempre traigo a colación como comentario a los alumnos: el secundario y todos nuestros estudios sirven como un ejercicio para alcanzar un objetivo que allá será la profesión de cada uno de ustedes. Entonces, este espacio con esta modalidad también es una variante de ejercicio para lograr nuestras metas, sus metas, que son la de la profesión o el trabajo. Así que saludos a cada uno de ustedes, alumnos promo 2020, y a su familia, deseándole lo mejor.
Nos vemos en la próxima clase, alumnos.